Estimados participantes, mientras damos inicio a nuestra actividad, les mantendremos informados sobre noticias de interés y próximas actividades. Permanezcan atentos para no perderse ninguna actualización importante. ¿Conoces el Hub de Conocimiento de CIER? Accede a un repositorio con más de 5.000 documentos sobre el sector energético, desde generación hasta comercialización y corporativa. Mantente actualizado con seminarios, eventos, congresos y más. Un servicio exclusivo y sin costo para todos los asociados de CIER. Accede a hub.cier.org. Descubre las buenas prácticas de la CIER, una valiosa colección de experiencias de empresas asociadas enfocadas en buena gobernanza, calidad de servicio y eficiencia operativa. Comparte y aprende formas creativas de superar desafíos en la transición energética. Explora, estudia e inspírate con nuestra colección de experiencias comprobadas y validadas. Más información en la Secretaría de CIER, los datos en pantalla. La capacitación en software SDDP y NCP llega este año a petición en modalidad virtual. Esto con el objetivo de capacitar a los participantes en el uso de las herramientas de despacho de mediano y largo plazo, SDDP, y de corto plazo, NCP, desarrolladas por PCR y utilizadas en los centros de despacho de Centroamérica y el ente operador regional. Inscríbete para obtener conocimientos teóricos y prácticos en el manejo eficiente de estas herramientas esenciales para la planificación de la operación de sistemas eléctricos de potencia. El curso Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia llega del 5 al 9 de agosto en modalidad virtual. Capacítate en el uso de técnicas de vanguardia en inteligencia artificial para mejorar la seguridad y confiabilidad de los sistemas eléctricos de potencia. Adquiere habilidades para aplicar algoritmos de inteligencia artificial en la gestión, monitorización y optimización de redes eléctricas complejas. Inscríbete y lleva tus conocimientos al siguiente nivel. El 6, 7 y 8 de agosto tenemos evento presencial en México, el seminario Gestión del Talento Humano en la Era de la Transición Inteligente, el cual contará el primer día con el taller Innovación aplicada a la gestión del talento humano, principios y aplicaciones. Adapta y lidera tu organización hacia modelos más sostenibles y tecnológicamente avanzados. Únete a expertos y líderes del sector eléctrico para explorar estrategias innovadoras en la gestión del talento humano, estas que son cruciales en la era de la transformación digital y la sostenibilidad. Aprende técnicas innovadoras para atraer, desarrollar y comprometer a tus mejores colaboradores. No te lo pierdas. Atención profesionales del sector eléctrico. CECACIER y la Universidad del Valle te invitan al curso virtual Inteligencia Artificial en Medición Inteligente. Aprovecha esta oportunidad única para formar parte de la transformación digital del sector eléctrico. 12 sesiones en vivo virtuales. Inscríbete ya y aprende a usar ciencias de datos y machine learning para optimizar tus procesos y mejorar la calidad del servicio. Ojo, cupos limitados, no te quedes fuera. Este año, CECACIER tiene a su cargo la coorganización del CISES, Seminario Internacional Caminos para la Excelencia en Servicios de Distribución
y relacionamiento con los clientes. Esto se llevará a cabo en San José, Costa Rica, en el auditorio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica los días 2, 3 y 4 de septiembre. En este seminario abordaremos la importancia de la calidad y la continuidad del suministro eléctrico en nuestra sociedad global. Las empresas distribuidoras como intermediarias directas con los clientes tienen la oportunidad de mejorar su servicio mediante el intercambio de experiencias y mejores prácticas. Durante 2 jornadas académicas completas, podrás participar en conferencias, paneles, conversaciones y sesiones de preguntas y respuestas. Esto dirigido a ejecutivos, profesionales técnicos y proveedores de servicios involucrados en la distribución y gestión comercial. Este seminario es ideal para directores, gerentes, especialistas en logística, cadena de suministro, atención al cliente, transformación digital, sostenibilidad y más. Ojo, el último día, el 4 de septiembre, se realizará el curso taller Estrategias innovadoras para la comunicación efectiva ante situaciones climáticas extremas. Este taller exclusivo se enfoca en equipar a las empresas de energía con estrategias innovadoras para mejorar la comunicación con sus clientes durante emergencias climáticas, utilizando técnicas avanzadas y personalización para optimizar la experiencia del cliente en situaciones extremas. No te pierdas esta oportunidad única de actualización y, por supuesto, networking. Te invitamos a participar en nuestro curso virtual Agrupación y Detección de Anomalías en Variables de Sistemas Eléctricos. Esto en modalidad virtual. En este curso exploraremos el problema del agrupamiento de datos para la detección de valores anómalos en variables claves del sector eléctrico. Aprenderás a usar técnicas avanzadas de inteligencia artificial y el lenguaje de programación Python para extraer información estadística, crear visualizaciones útiles y detectar patrones inusuales en tus datos. Inscríbete ahora y lleva tus habilidades al siguiente nivel. Recuerda que puedes estar al tanto de todas estas actividades inscribiéndote en nuestro grupo de WhatsApp Secasier Informa. Un grupo de WhatsApp que, sin hacerte spam en tu teléfono móvil, puedes mantenerte informado semanalmente de todas las actividades que estaremos realizando. Envía un mensaje al número que ves en pantalla y serás agregado al grupo de WhatsApp Secasier Informa. No te pierdas ninguna actualización. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actividades, noticias y eventos especiales. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la conversación. Encuéntranos en Facebook, X, YouTube, LinkedIn por nuestras siglas Secasier. Esperamos conectar contigo. Te invitamos a descubrir más sobre nuestras actividades en nuestra página web. Visítanos para obtener información detallada sobre próximos eventos, inscripciones, recursos adicionales y más. Nuestra página es tu puerta de entrada a un mundo de oportunidades. Te esperamos en www.secasier.org.
Bueno, muy buenos días a todos nuestros participantes que nos acompañan en esta sesión de webinares sobre redes subterráneas. Queremos darle la bienvenida y desearles muchos éxitos en la jornada de hoy. Hoy estaremos con nuestra quinta sesión que hablaremos de mantenimiento y localización de fallas de líneas subterráneas de distribución. Continuamos con la compañía y la experiencia de nuestro ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Como ustedes ya han visto en todas las sesiones que nos ha acompañado, la gran experticia, el gran conocimiento que tiene Juan Carlos y su paciencia también para atender cada una de nuestras preguntas. Entonces, no siendo más, dejo de compartir y le doy la bienvenida pues a Juan Carlos a esta nueva sesión del día de hoy. Como de costumbre, hagan sus preguntas a través del botón de preguntas, es mucho más fácil para nosotros hacerle seguimiento. No obstante, también está abierto el canal del chat. Cualquier situación que se vaya presentando, si tienen alguna duda, por favor en el chat nos van escribiendo y la vamos resolviendo. Juan Carlos, muy buen día, bienvenido. Buenos días, Elías. Gracias por la invitación. Y bueno, continuamos con este mes dedicado a las instalaciones subterráneas. Excelente. Entonces, bueno, paso a compartir pantallas y le damos inicio al webinar del día de hoy. Bueno, bienvenidos a todos los participantes que se han conectado. Durante este mes hemos estado hablando de la importancia de las redes subterráneas y cómo ha habido un crecimiento en el uso de este tipo de instalaciones, más en las condiciones actuales, aprovechando la mejor de las tecnologías, la mejora en la calidad de los productos, la disminución de los costos y de variables como el impacto ambiental y restricciones de espacio, sobre todo en las zonas densamente pobladas. Entonces, bueno, en función a eso, pues, Kaizen diseñó un programa de adiestramiento de ese tipo de redes, que es lo que hemos estado hablando durante este mes. Entonces, bueno, siguiendo la secuencia que ustedes ven en pantalla, bueno, hablamos un poquito de las instalaciones, de los pozos, de las tanquillas, los requisitos que deberían cumplir. Hablamos de los componentes de la red subterránea, de los cables, terminaciones, empalmes. Hablamos un poquito del dimensionamiento de esos componentes. Más que todo hablamos, le dimos énfasis al cable. Es un webinar, no hay chance de abarcar todos los componentes. Y lo que hemos tratado en la sesión pasada y continuamos en la sesión de hoy es la parte, bueno, tengo la red instalada, ahora tengo que aplicarle un seguimiento en el tiempo para asegurar la calidad de funcionamiento de este sistema. Eso es lo que vamos a continuar la sesión de hoy. Ya la vez pasada conversamos un poco sobre la importancia de la ejecución de las pruebas. Las pruebas, comentamos, es la forma en que yo verifico que una instalación está funcionando adecuadamente. Durante las pruebas, yo lo que hago es monitorear variables y dependiendo del resultado de estas variables, yo me doy cuenta si está bien o si tiene algún tipo de inconveniente. Entonces, cuando uno revisa las principales normas que tratan el tema de cables subterráneos o de instalaciones subterráneas, ellos se enfocan en dos grandes facetas. Le dan mucha importancia al seguimiento o a las pruebas de fabricación o las pruebas en fábrica. Oye, ahí está el corazón que me garantiza la calidad del producto. Entonces están las pruebas que se hacen durante la etapa de fabricación y después las pruebas en campo. Bueno, una vez que yo compro los materiales, lo instalo, tengo que hacer un seguimiento a esa instalación en el tiempo. La NFPA también trata los mismos términos. Habla de unas pruebas de aceptación, que es básicamente el seguimiento en fábrica,
instalación en sitio, y después las pruebas de mantenimiento, que lo que se hace es un seguimiento, como les dije, de ciertas variables para ver cómo se comporta la red en el tiempo. Importante, pusimos algunas estadísticas para que tengan una idea de las principales causas de fallas. Y tenemos que una cantidad de fallas importante está en la parte de las terminaciones y empalmes. Y cuando uno ve la causa de la falla, hay una estadística importante en lo que es mano de obra. Precisamente porque en la instalación de las terminaciones y empalmes hay la intervención del operario instalando el accesorio. Entonces, pensando en eso, cobra especial importancia la prueba en campo. Oye, cada vez que yo realizo alguna instalación, tengo que hacer unas pruebas de seguimiento para verificar que los componentes han sido correctamente instalados y verificar su operatividad en el tiempo. Cuando revisamos qué pruebas puedo hacer en campo, la guía más importante es el estándar 400, el IEEE. Hay una norma marco, que es el estándar 400, que me habla de cuáles son las pruebas que se pueden aplicar, y hay otros sub o anexos, 400.1, 400.2, .3 y .4, que me hablan o me detallan la aplicación de cada una de las pruebas. En la sesión anterior, cuando les mostré esta lámina, les hice hincapié en la 400.1, que es el uso de la tensión de alta tensión continua en la prueba de cables. Y les insistía que, tal como dice el título de la norma, aplica aislamientos laminados. Laminados son la tecnología de oil fill y gas fill. No aplica aislamientos extruidos. Se lo vuelvo a hacer esa aclaratoria porque es una pregunta muy recurrente en este tipo de charlas. E incluso, ahorita vamos a ver el cuidado que hay que tener cuando analicemos otras normas en la sesión de hoy. Entonces, el estándar 400 me habla de procedimientos, me habla del uso del equipo e interpretación de resultados. Este es un compendio de lo que dice el estándar 400, las pruebas que deberían realizarse en campo, que es tensión de soporte, medición de los parámetros, lo que es respuesta dieléctrica y medición de descargas parciales. Hay otras pruebas que también recomienda, que es termografía y reflectometría. Hablamos de todas ellas menos reflectometría, que es lo que quedó pendiente para la sesión de hoy y que se usa mayormente en la localización de fallas. Bien, con ese contenido en mente, cuando hablamos del tema de mantenimiento, hay dos preguntas muy recurrentes. Las dos preguntas muy frecuentes que se formulan es, ok, yo tengo que el operario tiene un equipo de prueba, va al sitio, realiza una prueba, obtiene unos valores y la pregunta más recurrente, ajá, ¿y está bien o está mal? Esa es la pregunta que todo el mundo nos formulamos. Y la otra pregunta muy frecuente es, bueno, ¿cada cuánto tengo que hacer esa actividad de mantenimiento? Esas son dos preguntas, créanme, difíciles de responder. ¿Por qué? Una de las cosas, uno de los aspectos que conversamos en la sesión pasada, el webinar anterior, es que típicamente cuando uno hace una prueba, uno mide unas variables. Y uno típicamente compara esa variable con una referencia. Les puse el ejemplo de la temperatura corporal. O sea, yo cuando voy al médico, el médico me coloca un termómetro y verifica la temperatura. Sabemos que 37 grados es lo normal y cuando tengo variaciones de ese punto normal, pues entonces se intuye que hay algún tipo de anomalía. Eso funciona bien en los humanos porque tenemos ADN y nos comportamos todos igual. Tenemos la misma respuesta orgánica.
Pero los equipos eléctricos, esta historia no es así de trazable, porque bueno, hay diferentes diseños de fabricación, se usan diferentes materiales, así que no necesariamente se conoce ese valor de referencia. Y ahí hablamos de la importancia de las pruebas de fábrica. Las pruebas de fábrica, se emite un protocolo con los valores de referencia del equipo. Cuando se hace el control de calidad en planta, por supuesto, hay unos valores mínimos que se deben asegurar para garantizar que el equipo va a funcionar adecuadamente. Pero además se mide el valor de referencia, que es el que yo, una vez con ese valor, hago la prueba en campo y lo comparo con ese valor de referencia. Les repito, no tienen el 37 grados, los equipos eléctricos no existen. Entonces necesito una referencia para poderlo comparar. En todas las normas, créanme, siempre se establece, o la recomendación inmediata es compare este valor con la referencia medido en fábrica. De esa forma yo puedo ver si hay variaciones y dependiendo de la magnitud de la variación, la gravedad del problema. Lo otro que suele pasar mucho en las pruebas de mantenimiento es que a veces una prueba no me da la respuesta total. Por ejemplo, mido la temperatura. Ok, tengo más de 37. Hay algo está mal. Pero ¿qué lo está causando? No necesariamente tengo la respuesta. Tengo que hacer otras pruebas para poder precisar la causa de esa variación. O sea, por eso les digo, les comento, que eso de decir, cuando hago una prueba, si está bien o está mal, a veces es una respuesta difícil, porque tengo que comparar con un seguimiento histórico. Dependiendo de la gravedad, la norma me da algunas recomendaciones y además tengo que a veces compararlo con el resultado de otras pruebas. Fíjense lo complicado. Y la otra pregunta es la frecuencia de mantenimiento. Entonces, eso sí tiene algunas referencias, pero ojo, las referencias, puede ser que el mantenimiento, la tendencia hoy en día es hablar de condición. Y es que las decisiones se toman en base a las condiciones que se van presentando. No es un valor estático, es un valor que se adecúa al estado del equipo. Les pongo un ejemplo. Bueno, tenemos que hacer un chequeo anual con el médico. Yo voy al médico, me hace mi chequeo. Si él ve que todos los valores están bien, me da un golpecito en la espalda, 20 en un año, y establece un periodo anual de chequeo. Pero ojo, si él en la prueba ve que hay algo medio extraño, él no va a esperar un año. Va a decir, mira, no, hasta una prueba de los 6 meses. Y si él ve que hay un indicativo más grave, no, ni siquiera te un golpecito en la espalda, quédate, porque te voy a hacer algunos exámenes adicionales para verificar los valores. Entonces, fíjense que el periodo de mantenimiento no es un valor fijo, se tiene que adecuar a una circunstancia y puede cambiar en función de esa circunstancia. Entonces, eso es lo más importante que tienen que tener en mente cuando se habla del tema mantenimiento. Cuando uno revisa algunas normas que hablan del tema, hay dos guías importantes. Una, la NFPA 70B, que es un estándar, es de 2023. Entonces, esta norma básicamente describe las diferentes pruebas de mantenimiento que se aplican a todos los equipos eléctricos. Habla de los conceptos básicos, recomendaciones, la ejecución. Le hacen un hincapié a los formatos de registro. Es lo que les digo, el registro para hacer seguimiento en el tiempo. Y recomienda la parte de la frecuencia de mantenimiento. ¿Qué frecuencia recomienda este estándar? Ellos primero clasifican el estado del equipo en 3 grandes renglones. El estado 1, o la condición 1, es que el equipo está nuevo. No hay ningún indicativo de falla, se le ha hecho el mantenimiento adecuado según lo que indicado por el fabricante,
y ninguno de los mantenimientos arrojó ningún problema. Ese es el chequeo anual con el médico. Entonces, si todo está bien, bueno, 20, un tiempo después. Ese tiempo después va a depender mucho del tipo de equipo y de la experiencia que se tenga en su uso. La condición 2, ya hay un indicativo de un problema. Oye, hay indicativo de que hay un pequeño inconveniente. Puede ser que a veces no he hecho el mantenimiento adecuado en el tiempo, o sea, ha habido que reemplazar un componente por algún tipo de avería. Entonces ya ahí en ese indicativo, ya el periodo de mantenimiento hay que recortarlo. O sea, es cuando el médico ve que hay un problemita. Él no va a esperar un periodo largo de tiempo, lo acorta para poder hacer un seguimiento. Y el estado 3 es cuando ya se descubre algo más grave. Bueno, ya hay indicativo de falla evidente que merece una acción inmediata, o en las inspecciones anteriores no se hicieron completas, no se hicieron o se hicieron incompletas. Entonces, en función de esos 3 estatus, lo que indica la norma, fíjese, la primera opción es, oye, tienes que hacerle caso a las recomendaciones del fabricante. Él conoce el equipo, él te da una garantía, y si no, te da como unos valores de referencia. Te dice, bueno, mira, el monitoreo periódico es termografía. Fíjese que para las 3 condiciones hay 3 escalas de tiempo distintas. Bueno, termografía es una evaluación continua. La ventaja de termografía es que es una prueba online, es no invasiva, no tengo que sacar el equipo fuera de servicio. La prueba de termografía monitorea mucho la unión entre partes metálicas para evitar los puntos calientes. Y si ustedes ven, la mayor estadística de falla está en las terminaciones y empalmes, donde esta prueba es muy relevante. Y después aparecen otras 2 pruebas, que es inspección visual y pruebas eléctricas, también con escalas de tiempo dependiendo del tipo de condición. Entonces, esto es un planteamiento que realiza el estándar de NFPA sobre la frecuencia de mantenimiento. Yo le vuelvo a repetir, esto no está escrito en piedra. Eso tiene que adecuarlo uno también de acuerdo a su experiencia. Esta recomendación toma en cuenta un cable que salió de fábrica perfecto y se instaló de forma perfecta. Por eso ustedes ven periodos de supervisión de cada 5 años. Pero ojo, estos periodos de repente no se adecúan a la realidad de un producto o de una instalación que tuvo ciertos detalles durante su instalación. Bien. Cuando se habla de termografía, pues es una prueba recurrente. Entonces, bueno, de eso hablamos un poco en la sesión pasada. La idea es monitorear los puntos calientes. Entonces, uno lo que hace es aplicar 2 estrategias. Uno, como tengo un sistema trifásico, hacer una prueba por imagen, por espejo, comparar una fase respecto a la restante, para ver si hay una anomalía, y la gravedad de anomalía viene siendo la diferencia de temperatura. O sea, esa diferencia me da la gravedad del problema. Y nuevamente la idea es que se registre para hacer un seguimiento en el tiempo. En la parte de pruebas eléctricas, fíjense que son las que hablamos en la sesión anterior. Está la prueba de resistencia de aislamiento, fíjense que hay 2 columnas, cables menores a 1000 voltios y cables mayores a 1000 voltios. Y fíjense que resistencia de aislamiento es la prueba en DC, es la prueba del medidor de resistencia de aislamiento, o megómetro. Fíjense que para mayores a 1000 voltios no aplica. Es lo que les comenté. Esta prueba no se aplica a aislamientos extruidos. Después están las otras pruebas que sí le hemos comentado en la sesión anterior, que es medir low frequency, BLF, medir factor de disipación, descargas parciales, que se puede medir la tensión de red y la tensión oscilatoria amortiguada o DAC.
Son las pruebas que vimos que indica el estándar 400. La otra norma de referencia que se usa muchísimo es la neta, la neta MTS, que habla, bueno, la versión más actual es la 21, creo, voy a corregirlo, que habla sobre también lo mismo, lista los diferentes equipos, describe las pruebas que hay que aplicarse y da algunos indicios de análisis de esos resultados. Algo importante de esa norma, que lo dice en su introducción, es que es responsabilidad del usuario revisar la aplicabilidad del estándar en las diferentes pruebas. Esta frase es muy importante. O sea, el usuario de esta norma tiene que tener conocimiento del tipo de prueba que se va a aplicar y las limitaciones cuando se aplica. Cuando revisa la sección de cables, que es la sección 7.3.3, cables de media y alta tensión, fíjese que él dice, pruebas eléctricas, resistencia y aislamiento según la información publicada por el fabricante. Lo coloca porque es una norma que él indica que es prueba para cualquier tipo de cables. Pero ya estamos claros que el fabricante, bueno, la recomendación en campo es que no se aplique pruebas en tensión DC. Entonces, pues recomienda los chequeos habituales que deberían hacerse, la continuidad de la pantalla. Bueno, aunque parezca mentira, ahorita vamos a hablar de las causas de fallas más comunes en cables, pero una falla que es muy recurrente es cuando se instala el cable y se daña la cubierta externa, penetra agua dentro del cable y lo primero que se daña es la pantalla metálica. Y una vez que se daña la pantalla metálica, hay un problema de campo eléctrico y eso termina acortando la vida útil del cable. La continuidad. Después, las pruebas de tensión de soporte, tensión aplicada. Nuevamente, ellos colocan las tres opciones: DC, baja frecuencia, o tensión alterna. Pero fíjense que yo puse en rojo tensión DC, porque eso solamente aplica aislamientos laminados, que fue lo que vimos en el estándar 400. Y después indica las pruebas diagnósticas, que es factor de disipación, descargas parciales, y fíjense que en la lista aparece resistencia DC. Lo puse nuevamente en rojo porque, bueno, esto no aplica para aislamientos extruidos. Incluso la norma indica las tablas. Estas tablas están sacadas del estándar 400. Fíjense la letrica abajo. Esta tabla es para BLF y está sacado del estándar 400.2. Esta es la prueba oscilatoria amortiguada, el DAC. Está sacada del estándar 400.4. Si uno revisa el estándar NETA, aparece la tabla de las pruebas en DC, que es el estándar 400.1. Y la norma la coloca, y la tabla es verdad, la tabla existe. Está en la norma 400. Pero ojo, la norma, yo le puse el título, la norma dice claramente pruebas en aislamientos laminados, no extruidos. Entonces hay que tener cuidado al interpretar las normas, porque esta norma asume que el lector conoce las limitaciones al utilizar las diferentes pruebas. Entonces les hago esa aclaratoria, un poco porque por experiencia, yo veo que la gente sigue con la duda en el uso de las pruebas en DC. Quizás cuando ven la norma, mira, pero aquí está la tabla, se puede hacer, pero ojo, la fuente, que es el estándar 400.1, dice claramente que son aislamientos laminados. Bien. Cuando veíamos las diferentes pruebas de campo que se podían hacer, ayer, bueno, la sesión pasada, perdón, hablamos de la tensión aplicada, medición de factor de potencia y descargas parciales. Hablamos también de termografía. Y quedaba una prueba pendiente que era reflectometría. Entonces, el reflectometría se usa mucho para detección de fallas. De hecho, el estándar 400 no habla mucho de ella, apenas habla de los principios generales.
Y realmente el cómo se aplica la prueba o las pruebas de detección de falla lo habla el estándar 1234, fácil de aprender, cuya última edición es 2019, que es localización de fallas en redes subterráneas. Si ustedes me preguntan fortalezas y debilidades, esta es una de las debilidades de las redes subterráneas, que es la localización de fallas. Típicamente las redes aéreas son visibles. O sea, cuando hay una falla, yo puedo agarrar un vehículo, recorrer la línea y ver la falla. Es visible. No solamente es visible, la falla es accesible y se puede aplicar un factor correctivo en muy corto plazo. Una red subterránea es todo lo contrario, es una red oculta, no es visible, y el acceso al punto de falla no es inmediato. Si está bajo tierra hay que excavar, hacer los cortes, los empalmes, o sea, lleva un tiempo de reparación mucho mayor. De allí que la importancia que veamos las técnicas de localización para poder disminuir esos tiempos de salida de servicio, producto de una falla. Bien, entonces vamos a hablar de esas técnicas. Lo primero que describe este estándar son los tipos de fallas que pueden ocurrir. Ellos hablan de fallas longitudinales y fallas transversales. Las fallas transversales es lo que está en la imagen a mano izquierda. Son las fallas de aislamiento. Falla entre el conductor y la pantalla. Lo otro que habla son las fallas longitudinales, que es lo que está a mano derecha, que típicamente es la rotura de la pantalla o la rotura del conductor. Este escenario no es descabellado. Yo les comenté que una falla muy común es la rotura de la cubierta externa, penetración de agua, oxidación, y eso produce una corrosión que produce algún tipo de inconveniente en la pantalla. El de abajo, rotura del conductor, también es un escenario factible. Ocurre mucho en las terminaciones y empalmes, que como ustedes vieron, tienen la mayor estadística de falla. Típicamente que yo une dos conductores, hago una mala compresión, se fracturen parte de esos filamentos y hay un problema de contacto. Fíjense que el simbolito de falla, si usted ve aquí, es una resistencia no lineal. En caso de una falla longitudinal, está parcialmente oxidado. Eso no quiere decir que no haya continuidad. Hay continuidad, pero hay un problema allí. Se fracturaron varios filamentos. Bueno, hay un problema. Va a haber un recalentamiento allí. Igual pasa con aislamiento. El aislamiento puede ser que a cierta temperatura es un camino conductor, pero una vez que se enfría, recupera parte de sus propiedades aislantes. Entonces, oye, ahí se vuelve complicado a veces la detección de falla, porque va a depender de la tensión aplicada o de otras condiciones como la temperatura. Y a veces son fallas muy difíciles de detectar. Entonces la norma cuando habla de la detección de falla hace esta diferencia. Vamos a ver primero a las fallas de aislamiento. Hay tres tipos de fallas. Uno, que la falla sea, bueno, se quemó el cable y la falla es permanente y de muy baja impedancia, casi un cortocircuito. Eso lo hace muy fácil de detectar. Lo otro es que sea una falla que se active solamente, bueno, para un nivel de voltaje determinado, que o por temperatura, que cuando se enfría recupera parte de sus propiedades, y eso lo hace muy difícil de detectar. En caso de las fallas longitudinales, pasa exactamente lo mismo. Oye, por ejemplo, se fracturaron ciertos filamentos. Bueno, cuando digo una prueba de continuidad, me va a decir que es continua. Solamente cuando le aplique una corriente nominal es que se va a aparecer el problema de que hay unos filamentos rotos. Entonces, por eso se hace difícil detectar ese tipo de fallas. Rotura, corrosión en pantalla
o la rotura de la cubierta externa, que como les mencioné es un incidente frecuente. Por ahí penetra humedad, que es la que va oxidando y dañando la pantalla del cable. Entonces, bueno, la dificultad, yo se las ya mencioné, oye, la red subterránea no es visible, y lo otro, muchas fallas son de alta resistencia, alta impedancia, y no son fáciles de detectar. Entonces, ante este escenario, la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el procedimiento? Vamos a poner un orden de atención de averías. Primero, hay una operación del elemento de protección de la subestación. Oye, se salió de operación un circuito, se activaron las protecciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es que se desconecte ese circuito averiado. Desde los dos puntos de la subestación, que esté alimentando el circuito, o si es radial, desde un extremo donde se alimenta el circuito. El siguiente punto, la siguiente tarea, que es lo que vamos a hablar hoy, hay que localizar la falla. El tramo averiado puede comprender una longitud importante de cable bajo tierra. Hay que localizar el punto de falla en función de las características que le acabo de decir. Pues una falla fácil de ubicar, difícil de ubicar. De ahí depende la técnica que aplique. Una vez que ubico el punto de falla, pues procedo a su reparación. Muy importante, le hago pruebas posteriores a la reparación para verificar que fue correctamente elaborado. Recuerden que un 60% de la falla es por mano de obra, y ahí procedo al recierre del circuito. Ese es el procedimiento lógico. ¿Cómo localizo la falla? Es la gran pregunta. Entonces, bueno, haciendo una evolución histórica, hay dos principios. Uno lo llaman seccionamiento destructivo y otro es seccionamiento no destructivo. Fíjense que hay una diferencia importante entre una red subterránea y una red aérea. Típicamente estamos acostumbrados en una red aérea que hay una falla, y al ratico, oye, hay un reenganche exitoso. Hay que tomar en cuenta que el aislamiento de las líneas aéreas es el aire, básicamente. Y el aire es un aislamiento autorrestaurable. Eso quiere decir que es un aislamiento que recupera sus propiedades una vez que ocurre la falla. El aire vuelve a ser aire. Entonces, claro, cuando ocurre una falla, hay una reconexión un tiempo posterior. Estadísticamente, un alto porcentaje de las fallas en redes aéreas es debido a condiciones ambientales o incidencia de vegetación, por ejemplo, que no dejan fallas permanentes y hay un recierre exitoso. Pero una red subterránea es otra historia. Es un aislamiento no autorrestaurable. O sea, es una falla permanente. O sea, cada vez que opera un aislamiento de protección, porque hay una falla en algún tipo de aislamiento que no se va a disipar por sí sola. Hay una falla en el sistema. Entonces, de ahí viene una mala costumbre de localizar falla por recierre, que es lo que llamamos seccionamiento destructivo. ¿En qué consiste este procedimiento que, ojo, se sigue aplicando hoy en día? Bueno, vean el primer dibujito. Vamos ahí, grafiqué una línea con varios puntos de seccionamiento. Bueno, pero la falla, se despegó la subestación. Ahí puse un punto de falla, simbolito, punto de falla. Recuerda que no es visible. No sé en qué punto ocurrió la falla. Entonces, bueno, la localización se basa en que va una cuadrilla al final del circuito, en esa línea punteada, abre ese seccionamiento y le habla a su estación cierre. Entonces, la subestación hace un recierre. ¿No? Volvió a operar la protección. Eso quiere decir que la falla no está después del punto de seccionamiento, está antes. Entonces la cuadrilla vuelve a desplazarse, vean la tercera fila, al punto, va recorriendo, va aguas arriba, y abre el otro punto de seccionamiento. Cierra.
vuelve a cerrar la subestación, ¡pah! Vuelve a operar la protección. Eso quiere decir, fíjense que él acaba de descartar un tramo. Bueno, va al cuarto dibujo, va a la cuadrilla, a la tanquilla anterior, a la que le sigue, yendo rumbo a la subestación, abre, vuelve a un recierre, opera la protección. Y ahí van descartando tramos, hasta que en el último dibujo de la pantalla, bueno, abrieron el switch que está justo en la falla. Cuando hablan a la subestación, el recierre es exitoso. Entonces, ahí aislé la falla. Sé entre qué tanquilla y qué tanquilla está la avería. Pero ojo, este es un procedimiento destructivo. Cada vez que yo energizo un circuito, sabemos que hay un transitorio con unos picos de voltaje. O sea, esto es, por eso es destructivo. Esto es loco. O sea, estoy dando recierre a un sistema con un aislamiento que se va dañando en el tiempo. Y no te cuento los equipos del usuario. Con todos esos recierres, se van resintiendo. Eso es una práctica para nada recomendada. Se dice que es costoso porque va sacrificando la vida útil de los equipos del sistema y de los equipos del usuario. Ahí se van los ahorros de esos equipos quemados. Ese destructivo es secciona y energiza. Bueno, vas abriendo switches, vas energizando hasta que ahí es el punto de falla. Entonces, bueno, viendo este curso, sabemos que esa práctica no debería ser así. Y vamos a las otras alternativas, que es un seccionamiento no destructivo. Ocurrió la falla, desconecté el suministro de la subestación al circuito fallado. Y ahora lo que conecto es un aparato de prueba que manda algún tipo de señal de magnitud reducida para poder encontrar el punto de falla. Yendo en orden de importancia, la estrategia más racional o la más recomendada es usar los indicadores de falla. ¿Qué son indicadores de falla? Son algunos tipos de detectores que se activan por campo magnético. Parece que el campo magnético es proporcional a la corriente. Entonces se ajusta el sensor solo para corrientes superiores a la nominal. Entonces, claro, cuando por el cable circula una corriente superior a la nominal, él activa un circuito que manda una señal de alta frecuencia. Ahí se ven tres imágenes. En la primera imagen a mano izquierda, ese rectangulito azul. Fíjense que se pone por la parte externa del cable. En ningún momento se corta el cable. Fíjense la imagen central, son esos toroides que se colocan allí, o a mano derecha, fíjense, son esos sensores que se colocan justo sobre el cable. Entonces la ventaja de eso es que una vez que ocurre o se deja el circuito abierto, opera la protección y el circuito queda aislado, esos sensores mandan una señal de alta frecuencia y un operador en tierra va recorriendo en un vehículo los diferentes puntos. Fíjense si ven el dibujo a mano derecha. Él arranca la subestación, el puntico rojo indica que ese sensor vio sobre corriente y él comienza a recorrer las calles, viendo el siguiente sensor que está activado. Y ahí va a la parte al final, a una calle, ve que el detector está activado y cuando ve al final de la calle no está activado el siguiente. Ese es el tramo fallado. Entre el detector, el último detector que detectó falla y el siguiente. Entonces ahí logra, en un tiempo bastante corto, teniendo la experticia y el uso del equipo claramente definido, logra encontrar cuál es el tramo fallado. Esa es una opción, solo que es costosa. Habría que entonces colocar estos sensores en todos los puntos de acople, en todas las ramificaciones, en todos los ramales, para poder hacer el seguimiento del sistema. Las otras técnicas, bueno, si no se coloca estos sensores que le acabo de mencionar, los localizadores,
es usar un instrumento portátil que uno coloca allí para tratar de detectar cuál es la falla y dónde está. Fíjense que las diferentes técnicas de localización van a depender del tipo de falla. Si es de baja resistencia, de alta resistencia, si es un circuito abierto o una falla en la cubierta. Vamos a ver cada uno, rapidito. Las de baja resistencia. Cortocircuito, se quemó el cable, una falla permanente. Bueno, hay tres opciones para detectar esa prueba. Una prueba en DC, reflectometría, que lo llaman TDR, siglas en inglés, Time Domain Response, y los métodos tipo puente. Más o menos, ¿qué consiste cada uno? Bueno, la prueba en DC sería aplicar, bueno, si yo mido la resistencia que entre el conductor y la pantalla, con un multímetro. Acuérdense que las pruebas de alto voltaje no se aplican en aislamientos extruidos. Estoy aplicando un voltaje de un multímetro, suele ser el tamaño de las pilas, y ahí puedo caracterizar el tipo de falla. Bueno, si me da una resistencia muy grande, oye, es una falla. Acuérdense que si la protección se abrió, es porque hay una falla. Esto no es una red aérea, no es que la falla desapareció. No, la falla está ahí, por algo operó la protección. Si una resistencia muy grande, oye, una falla de alta impedancia. O sea, habría que aplicar alguna técnica que de alguna forma haga visible la falla. La otra alternativa, una resistencia intermedia. Igual, tendría que aplicar algún tipo de técnica para hacer que la falla sea visible. Solo cuando la resistencia es muy chiquita, menor a 100 ohmios en esta tabla sacada de la norma, bueno, usa una técnica de reflectometría, que es la que vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste la técnica de reflectometría o TDR? Es una propiedad que cuando yo mando una onda y esa onda que se desplaza por un medio 1 choca con un medio 2 de diferentes características, parte de la onda se refleja y parte se transmite. Ahí le puse un dibujito con una cuerda. Fíjense que es una cuerda con dos espesores distintos. Si yo le aplico un movimiento a la cuerda, cuando llegue al punto de unión, parte de la onda va a ser transmitida y parte va a ser reflejada. Eso pasa en cualquier comportamiento de onda. Eso pasa, por ejemplo, en la luz. Bueno, cuando la luz pasa del aire a bajo agua, bueno, hay una reflexión, una transmisión. Eso pasa a través de un vidrio. Hay una onda reflejada, una onda transmitida. Y eso pasa también en los conductores. Bueno, cuando yo me desplazo o desplazo un pulso por un cable de impedancia Z1 y se consigue con un cable de impedancia Z2, parte de la onda se transmite, parte de la onda se refleja. Entonces la técnica se basa en eso. El equipo tiene un generador de pulsos y un registrador. Él manda un pulso y la idea es que el pulso viaja por el cable hasta un punto donde la impedancia sea distinta. Una se rebota y ese rebote lo va a registrar una especie de pantalla que le puse nombre osciloscopio. Está el pulso que mandó el instrumento y el pulso que recibió una vez que él rebotó en algún punto del, del sistema, del cable. ¿Cómo es este rebote? Típicamente esa onda que rebota depende de la cuenta que está en pantalla. Z0 es la impedancia del cable y Z es la impedancia de la discontinuidad o del punto donde ocurrió el problema. Análisis muy sencillo. Sumamos que hay una falla a tierra. Entonces, el cambio de impedancia con Z igual a 0. Si ustedes colocan esa Z0 en la formulita, les va a dar que es un pulso negativo. Si es una pantalla abierta, un conductor abierto, por ejemplo, bueno, es Z igual a infinito, es un abierto.
Si ustedes reemplazan en la ecuación, les va a dar R igual a 1, que es un pulso positivo. Entonces, oye, dependiendo si es negativo o positivo, puedo ya detallar si es una falla por circuito abierto o es una falla a tierra. Y lo otro, ese pulso se desplaza a una cierta velocidad. El parámetro velocidad se puede estimar, conocido la velocidad y el tiempo que tardó la onda en ir y venir, puedo estimar el punto donde ocurrió la falla. Entonces, esos son los dos parámetros que uno ve en el instrumento de medición. Hay varios ejemplos allí. Tengo un circuito. Bueno, el circuito estoy aplicando el pulso desde la subestación y la idea, si no hay ningún tipo de falla, es que el pulso que rebote sea del extremo abierto, más alejado del cable. Está desconectado el cable. Entonces, fíjense que primero vendría un pulso que emite el aparato y el impulso que regresa es al final del circuito, si no hay ningún tipo de falla. ¿Qué pasa si me llega un pulso en un tiempo menor? Quiere decir que él rebotó en un punto en la mitad, que es donde está la falla. Si me llega de polaridad positiva, es que es un circuito abierto. Si me llega en polaridad negativa, es que es una falla de aislamiento. Entonces, dependiendo de la polaridad, tengo una herramienta para poder detectar el tipo de falla. Hay que tener en cuenta que cualquier discontinuidad genera una distorsión. Por ejemplo, un empalme genera una pequeña distorsión, que es lo que se muestra en pantalla. Así que la técnica de reflectometría también hay que verlo como una interpretación de las señales de reflexión. Y acuérdense que lo otro importante es que si yo mido el tiempo entre la señal emitida por el instrumento y la onda recibida, puedo estimar la distancia. Esta es más o menos la idea. Oye, si llega un pulso polaridad positiva a un circuito abierto, si hay una falla es un pulso positivo, perdón. Si me llega un pulso negativo, una falla a tierra, y hay que tener en cuenta que si hay empalmes, hay una pequeña distorsión debido a la presencia del empalme. Si tengo la diferencia de tiempo, puedo calcular la distancia. Eso es lo más importante. Ahí está un ejemplo, un ejemplito gráfico. Fíjense que el 1, pegadito a la imagen, está una señal verde que es la que emite el equipo. El 1 debería ser lo normal. Recorre todo el cable, se regresa y es el 1. ¿Qué pasa si aparece el 2? Es una falla tierra. Teniendo la escala de tiempo, fíjense que el instrumento me indica la distancia probable del falla. Entonces, bueno, el problema aquí es interpretación de la imagen. Recuerden que la onda rebota, va rebotando. Entonces, fíjense que ese empalme que está allí genera todas esas perturbaciones. Es el mismo empalme. Como la onda va rebotando, genera múltiples perturbaciones y la idea es poder diferenciar esos impulsos del empalme de una falla que tenga el cable. Lo otro que considerar es que la señal se atenúa. O sea, no es que yo puedo probar kilómetros de cable. La señal se atenúa. Entonces, oye, se puede probar cierto rango de longitudes dependiendo de la potencia del equipo. Los mecanismos tipo puente, usando un puente de Whiston. El equipo tiene dos resistencias, tiene la fuente y un galvanómetro. Entonces la idea es que yo uso un cable sano y un cable fallado y los conecto. Pues dependiendo de los valores de R1 y R2, puedo estimar, como ven la formulita, la longitud en donde ocurre la falla. Un poco para darles el panorama completo. ¿Qué pasa si tengo una falla de impedancia? ¿Qué es el problema? De alguna forma yo tengo que hacer que la falla se manifieste. Y la única alternativa que hay, en los términos populares, uno habla, hay que quemar la falla. O sea, hay que acondicionarla, hay que hacer que esa falla sea de mayor magnitud para poderla detectar. Hay dos alternativas, los acondicionadores de falla o los reflectometrías de alta tensión. ¿Qué es el acondicionador de falla? Bueno, es un equipo que manda una señal de alto voltaje
ya sea tipo pulso o DCAC. El tipo pulso es un condensador que se carga y manda un pulso de alto voltaje. Y la señal ACDC, acuérdense que DC no se puede utilizar en cables con aislamiento extruido, sería, por ejemplo, usar un VLF, una magnitud de alto voltaje, de tal forma que de alguna forma haga que esa falla sea más visible. Un ejemplo de la imagen. Fíjense que la imagen gris, que está en clarito, sería la imagen, fíjense que la onda viajó y no hay rebote. El rebote es el final del circuito, la falla no se ve. Cuando se le aplica el pulso de voltaje, fíjense que aparece la falla, que es el trazo oscuro. Se hizo visible la presencia de la falla. La otra alternativa es el TDR de alto voltaje. Es un TDR convencional que tiene un equipo auxiliar que es un generador de pulsos. Entonces, el generador de pulsos manda una señal de alto voltaje para que se haga visible la falla y el TDR pues monitorea la señal hasta que se vea la falla. Bien, esta misma técnica se hace para circuito abierto. Si el pulso es positivo, porque es un circuito abierto. Una inspección preliminar que uno siempre hace con un tester, 9 voltios. Oye, yo conecto la pantalla con el conductor y mido con el tester. Y eso me da una idea del tipo de problema. Si es una resistencia muy grande, es una pantalla discontinua, un empalme separado, bueno, el TDR, acuérdense que detecta circuitos abiertos. Si es una resistencia intermedia, oye, hay que tratar de, pues una pantalla corroída, hay cierto grado de continuidad. Entonces, oye, tengo que aplicar una técnica de alto voltaje. O si es muy pequeñito, un TDR simple, lo puede detectar. Aplica las mismas técnicas que hemos visto, el tipo puente o tipo reflectometría. En la cubierta aparece el mismo principio, solo que la señal del aparato no se manda por el conductor, sino se manda por la pantalla. Si hay una rotura de la cubierta, pues la señal regresa por tierra y uno puede detectar la falla en la cubierta. Bueno, esto es un panorama general, acuérdense, es un webinar que dura apenas una hora, pero para que tengan la idea de cómo es el procedimiento. Lo otro, viendo el reloj, ojo, la norma te dice que es un procedimiento de localización grueso y recomienda una segunda etapa. ¿De dónde viene la idea? Fíjense, yo les comenté que una vez que yo tomo el tiempo, conocido la velocidad, puedo estimar la distancia. La gran verdad es que la velocidad está alrededor de los 100, 150 metros por microsegundo, por 10 a la menos 6 segundos. Entonces, claro, cualquier decimal que se varíe en la escala de tiempo, me equivoqué en una décima de microsegundo. Bueno, esos son 15 metros, en 2 décimas son 30 metros. O sea, entonces la localización puede tener ligeras desviaciones. No es que yo voy caminando y marco una X en el piso. No, puede haber un rango de incertidumbre. Y por eso recomiendan para cables instalados, enterrados directamente, una segunda fase, que es ubicar exactamente el punto de falla, marcar la X y excavar. Algo muy importante, tiene que tener en cuenta cuál es la forma de instalación del cable. Si el cable está en tubería, no es que yo busco la falla y rompo la tubería. Cuando está en ducto o en bancada, uno reemplaza el tramo averiado. Cuando está directamente enterrado, si yo excavo, llego al cable y puedo reparar el pedacito que está averiado. Son dos alternativas distintas. Esta parte que les voy a comentar es para cables directamente enterrados. Entonces la idea es hallar exactamente el punto para poner la X y excavar. Hay varias alternativas. Está el rastreo electromagnético. Si hay una falla significa que hay corriente circulando por tierra y se forman campos magnéticos en el terreno. Bueno, con un sensor magnético, él se puede mover
y puedo detectar exactamente dónde el campo magnético es mayor o menor y el punto más probable que sea la fuente que está originando el campo magnético. Es la rotura del cable. Está el rastreo acústico. Bueno, ahí lo que ven el dibujito, él abajo tiene como un tambor. Entonces ustedes, bueno, a veces uno quería escuchar a través de la pared y pone un vasito. Es el mismo principio. Lo que hace es captar el ruido para que el operario pueda escuchar. Entonces, bueno, donde hay el punto de falla tiene que haber una chispa. Y la chispa siempre genera un ruido. Entonces, captando el ruido, él puede ubicar en forma más precisa el punto de falla. Son las dos técnicas más utilizadas hoy en día. Fíjense, cables directamente enterrados. Si el cable no está enterrado, ese ruido o ese pulso viaja hasta las tanquillas. O sea, el tubo es una barrera que impide que ese sonido se perciba claramente y se escucharía sería en los extremos. Pero tal como les dije, esta es una técnica que aplica para cables directamente enterrados. Generalmente, cuando es una instalación en ductos, la técnica de reflectometría, aunque tenga un cierto grado de error, en la mayoría de los casos les va a dar exactamente entre qué tanquilla y qué tanquilla se encuentra la avería. Y acuérdense, cuando hay ductos, uno reemplaza el tramo completo. En el caso enterrado, es que uno cava, consigue la falla y repara el punto F. Yo te lo digo porque yo he visto esto, empresas con equipos de esto, y tienen instalaciones en bancadas de concreto. Bueno, esto no aplica. Esto para cables directamente enterrados. Bueno, hay otra técnica que he visto comercial, que es por medición de potencial en el terreno, ¿no? El operador va con dos barritas. Si hay una corriente circulando por tierra, significa que hay potencial en el terreno, y midiendo los potenciales puede precisar el punto de falla. Hay otra técnica más sofisticada. Esta técnica se basa en que el operador coloca una especie de aparato en el extremo del cable. El aparato manda un pulso y él lo que hace es registrar, ya sea por sonido o por el detector de campo magnético, el ruido. Hay versiones mucho más sofisticadas. Ahí el audífono está sincronizando, o el aparato manda el pulso y registra el tiempo en que se escucha el sonido y le dice al operador, ve para atrás, ve más para adelante. O sea, puedes precisar con más eficacia el punto probable de falla. Que son diferentes técnicas de localización para, como les dije, en cables directamente enterrados, poder marcar la X en el terreno y empezar a excavar. Entonces, miren, esta parte de localización de averías es importante. Yo les digo, uno de los puntos débiles de la instalación subterránea es cuando ocurre una falla. Bueno, yo les estoy hablando de Caracas. Caracas es una ciudad mayormente con instalaciones subterráneas. Y yo recuerdo que, bueno, toda mi infancia, mi adolescencia, de pelo blanco, oye, cada vez que ocurría algún tipo, bueno, comenzaba a llover, yo no estaba preocupado porque se iba a ir la luz. La red subterránea está protegida de las condiciones ambientales. Entonces yo me acuerdo en otras zonas, oye, apenas hay una condición ambiental extrema, la gente está preocupada de que se vaya la luz. Una red subterránea, tú no tienes esa preocupación. La red está protegida. Bueno, hoy en día en Caracas se experimenta más falla, no es por la red de distribución, es por la red de transmisión, que si es aérea, expuesta en las condiciones ambientales, y bueno, tenemos una estadística de falla no tan buena. Pero la red subterránea te da esa confiabilidad. El problema cuando ocurre la falla, ya es un reto, porque localizar la falla, fíjense todo el procedimiento, y los tiempos de reposición del servicio suelen ser más largos. De ahí la importancia que veamos esta parte, de que, bueno, si ustedes manipulen una red subterránea, conozcan estas alternativas, sepan usar los instrumentos para poder acortar los tiempos de respuesta. Bien. Bueno, disculpen lo rápido, esto es lo que tenía previsto para el webinar de hoy, completando esa parte de pruebas de mantenimiento y diagnóstico en campo de las redes subterráneas.
Bien, bueno, le paso el micrófono a Elías. Bueno, Juan cualquier Carlos, duda. muchísimas gracias. Dudas muchas, no mentiras. Es, digamos, el tema más complejo, ¿cierto? Por lo que tú dices, son instalaciones que están bajo tierra y la detección de las fallas requieren un análisis diferencial con otros componentes y con otros elementos. Bueno, los invito a que si tienen preguntas, por favor me las vayan formulando. Por aquí tengo una de Ángel Cordero. Él dice, buenos días, dado que en la falla longitudinal se requiere de la corriente nominal para que pueda ser reflejada o activar la protección, entonces la red podrá convivir por un largo tiempo con esta falla hasta que se va deteriorando el cable y luego provoca el daño irreversible. ¿Cómo podemos entonces identificar preventivamente bajo pruebas o inspecciones de rutina este tipo de fallas? Ángel, tú has dado un clavo. Este, de hecho, bueno, tú puedes ver imágenes en internet, busca falla de cables. Y cuando ves que el cable lo sacan fallado, el cable está literalmente destruido. Porque es lo que te digo, la pantalla por ejemplo, una corrosión en la pantalla, se va deteriorando. Oye, y eso, mientras haya continuidad, el cable sigue funcionando. La vida útil se va cortando. Este, pero bueno, hay una falla latente que con el tiempo va a aparecer. ¿Cómo podrías detectar la falla? Haciendo alguna de las pruebas de campo. O sea, si tú le haces la prueba BLF, seguro va a aparecer la falla. Si le haces reflectometría, se va a ver la falla. O sea, tienes que hacer un mantenimiento cada cierto intervalo de tiempo. Lo que yo he visto mucho en campo, que es una práctica extraña, mira, si la protección de la subestación operó en una red subterránea, tiene que haber una causa. No, no, bueno, es que volví a conectar y siguió funcionando el sistema. Eso no puede ser. Es un aislamiento no autorrestaurable. Tuvo que haber sido una falla que por alguna razón, ya sea por temperatura, el aislamiento recobró parte de sus características. O estaba lloviendo, está oxidada la pantalla, y cuando se secó, bueno, desapareció el punto de falla. Pero ahí está el problema. Entonces, tú vuelves a energizar como si nada hubiera pasado, nada, el cable se está dañando, y solo cuando tiene un daño bastante acentuado, por supuesto, hay una falla permanente, y es cuando te das cuenta de la falla. Pero cada vez que opera una protección, una red subterránea, es una causa. No, esto no es aire, no es que cayó una rama, no es que sopló el viento, no, no, no. Esto es aislamiento no autorrestaurable. Una detección de falla es una falla que ocurrió y habría que tomar las acciones para hacer un mantenimiento, una serie de pruebas para poder precisar exactamente la posible causa de la falla. Pero bueno, esto es una buena pregunta. Coincido con tu pregunta. Bueno, gracias, querido Juan. Rodrigo Vega dice, al no poseer un equipo especializado de detección de falla, ¿puede un equipo BLF realizar dicha tarea? Si es así, ¿de qué forma se puede realizar? No, el BLF te va a decir que hay un problema, no te va a decir dónde. El problema. O sea, acuérdate que el BLF tú mides desde el extremo de la subestación y te va a decir, mira, que hay un problema. ¿Y dónde está el problema? O sea, tienes un tramo, no sé cuántos kilómetros de cable bajo tierra. Entonces, el BLF te va a decir que hay el problema. Exactamente te lo va a decir. Te va a decir, mira, hay un problema, tienes que corregirlo. El problema es que no te va a decir dónde. Entonces, vas a tener que ir seccionando por circuito, por pedazos, y ir repitiendo la prueba BLF en cada pedacito. Y eso, bueno, en tiempos de intervención del circuito, se penaliza. Pero sí podrías hacerlo caseramente, probando sección por sección, hasta ver cuál es el tramo fallado. Pero esto te va a castigar en tiempo de respuesta y en horas del circuito bajo fuera de servicio. Pero bueno, sí podrías resolver, Rodrigo. No es lo adecuado, pero sí. Perfecto, Juan. Bueno, por acá por el chat también tenemos algunas preguntas. Francisco Barahona dice, ¿cuánto tiempo promedio lleva hacer cada prueba para detectar una falla? Eh,
son largas. Esa es la mala noticia. Es una de las preguntas buenas de los chats. Mira, para que tengas una idea. Todo el mundo habla del BLF. Yo creo que todo el mundo está maravillado con el BLF. Acuérdate que es la frecuencia. La frecuencia es el tiempo que tarda la onda alterna en recorrer un ciclo. Cuando es 0.1 Hz, calcula el tiempo. No son 60 ciclos por segundo. Es 0.1 ciclo por segundo. O sea, para que la onda alterna recorra un periodo, son horas. Y no, bueno, no es horas. Lleva un tiempo grande. Y oye, para que tú puedas medir con precisión, el aparato necesita que haya varios ciclos de muestreo. Entonces la prueba puede durar horas. Entonces, bueno, el BLF es una buen instrumento, sí, pero hay que tomar en cuenta que tarda tiempo. Precisamente por ser baja frecuencia, para que él pueda recorrer un ciclo de la onda o varios ciclos para tener una medición precisa, requiere un intervalo de tiempo importante. Entonces, por eso yo les digo que el punto de problemas de subterránea es la indisponibilidad cuando hay una falla o durante una actividad de mantenimiento. Gracias, Juan. Bueno, Eric Roberto dice, buenos días, ¿podría indicar qué equipo con sus especificaciones técnicas recomienda para la localización de las fallas subterráneas, ya que existen bastantes equipos, pero por inexperiencia no se sabe cuál comprar? Ajá, mira, bueno, los equipos no son muchos. El recomendable que está ahorita en el mercado es el TDR de alto voltaje. O sea, es un equipo de reflectometría que tiene un módulo auxiliar de alto voltaje. Entonces, cuando tú haces la prueba, lo ideal es lo que te mostré en pantalla. Comienzas con un multímetro y busca el multímetro y ves si el multímetro logra darte una idea si la impedancia es bajita, o sea, si es una falla permanente o si es una falla de alta impedancia. Si es una falla de alta impedancia, tú activas el módulo de alto voltaje del DDR, entonces él manda un pulso a alto voltaje y entonces el equipo lo hace simultáneo, manda el pulso y va mandando pulsos paralelos para detectar el punto de falla. Entonces, ahorita el TDR de alto voltaje te hace la tarea completa. Hay otros equipos que son basados en puentes, los he visto en el mercado, pero el que usa puente solamente es para fallas de baja impedancia. Si tuvieras una falla de alta impedancia, tendrías que comprar otro equipo, que es el que manda el pulso, que es el que quema la falla, para darle un nombre popular. Entonces tendrías que tener un segundo equipo. Si el puente no te detecta la falla, tendrías que conectar el equipo que manda el pulso para tratar de hacer visible la falla y después usar nuevamente el tipo puente. Entonces, sin duda, coincido contigo que hay equipos que son mejores, o sea, equipos que son más versátiles que otros, pero la idea de la charla es que te digo, mira, esas son las técnicas que hay, los tipos de problemas, y de ahí tú seleccionas el que más te pueda funcionar para todos los tipos de problemas. Mira, Perfecto. una Ah, cosa sigue, para Juan, qué cerrar. pena. Eso es lo importante de los cursos. Oye, uno no se puede dejar avasallar por un fabricante. El fabricante cuando te va a vender algo, te va a decir lo maravilloso que es el equipo y no te va a decir los puntos débiles. La idea de estos cursos de formación y estos webinars es que, bueno, yo no represento ninguna empresa. Yo te estoy dando la teoría tal cual está en la norma reflejada y tú en base a este conocimiento tienes la herramienta para poder hablar con el fabricante, el que te va a vender el aparato. Y así tú tienes como que una herramienta para poder conversar y comprar el equipo más adecuado. Perfecto. Bien. Bueno, David Mendoza
Buenos días. ¿Qué ocurre cuando se detecta un punto de falla con los métodos de reflectometría, pero el sistema es trifásico? ¿Cómo puedo identificar si uno de los cables es el que está fallando o debo asumir que los tres conductores tienen falla? No, la prueba se hace en cada cable. O sea, tú tienes que hacer la prueba en cada uno de los cables individuales para detectar cuál es el cable fallado. De todas maneras, cuando usas sistemas en ductos, bancada, tú tienes que sacar la terna completa. Una vez que tú localices la falla, tú entre los puntos de falla, los dos pozos de acceso, tanquilla, tú sacas la terna completa. Eso de sacar un cable y para meter otro, la norma te da algunas recomendaciones de cómo hacerlo, ¿no? Pero te dice que es una operación muy arriesgada. Los cables con el tiempo de alguna forma se van como que uniendo y cuando vas a extraerlo siempre hay el riesgo del daño a la cubierta. Entonces la práctica habitual es que se retira la terna completa y ahí tú reemplazas o el conductor fallado o la terna completa. Bueno, Andrés Vieto, si mantengo un daño cercano a la subestación y aplico prueba de aislamiento del cable, ¿es recomendable hacer la prueba a poco voltaje? Claro, la idea es que no dañes el cable y la idea es que uses un voltaje por debajo del nominal. Para no, de hecho, fíjate, pasa que hay muchos detalles que por el tiempo no nos da tiempo de detallar. Bueno, recuerda que tuvo una pincelada, varias veces lo hemos dicho. Disculpen otra vez. Eh, Vamos a apagar aquí. Fíjense, cuando yo hago la prueba de TDR bajo voltaje, yo puedo tener los transformadores conectados. Los transformadores representan impedancias muy grandes, como si fueran abiertos. Y no hace falta que yo desconecte los transformadores. En cambio, cuando voy a usar el pulso de alto voltaje, tengo que desconectar el transformador para que el pulso no dañe el transformador. Entonces, por eso es importante la magnitud. Oye, porque si estamos hablando de una baja magnitud, tú puedes tener sistemas conectados, los transformadores conectados, y puedes hacer la prueba. Si te vas a alto voltaje, tienes que ir a las tanquillas, desconectar los transformadores para poder hacer la prueba. Entonces, en la medida que tú puedas utilizar tensiones más pequeñas, logras tener tiempo de respuesta más rápidos. Bueno, mi querido Juan Carlos, no hay más preguntas por aquí. Entonces creo que con esto finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Recordarles, como dijo Juan Carlos y como les hemos comentado en todas nuestras sesiones, estos son apenas unos generalidades de los cursos que tenemos estructurados conjuntamente con Kaizen. Si necesitan algún tema de formación específico con un determinado número de horas que ustedes consideren, por favor nos contactan y con todo el gusto les estaremos haciendo la oferta que ustedes necesitan para esa formación de su personal. Les acabo de colocar en el chat el vínculo de inscripción para nuestra próxima sesión del 18 de julio, que vamos a hablar de gerencia de proyectos de líneas subterráneas de distribución. Aquí ya nos acompañará otro experto que es Germán Núñez. Queremos agradecerle a Juan Carlos el acompañamiento a lo largo de estas 4 sesiones que tuvimos continuas con Juan. Excelentes exposiciones. El conocimiento, la experticia que tú tienes es impresionante. Esperamos seguirte viendo en otras sesiones de formación más adelante. De igual manera, si ustedes requieren contactar con Juan Carlos, entonces nos avisan y les hacemos el puente de comunicación. Un abrazo para todos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Juan Carlos, un abrazo muy grande. No te pierdas. Te esperamos que nos acompañes también como Bueno, participante en las sesiones que nos hacen falta. Un abrazo, seguro. Juan. Suerte a todos, gracias. A ver, sí, también.